Bienvenidos a este análisis de uno de los textos más influyentes del pensamiento católico tradicional del siglo XX, Revolución y Contrarrevolución, del intelectual brasileño Plínio Corrêa de Oliveira. Un libro que no solo interpreta la historia, sino que propone una forma de verla como un campo de batalla espiritual, cultural, política y metafísica. Si te interesa la filosofía política, el rol de la Iglesia en la historia o las raíces del mundo moderno, este video es para vos. Empecemos con ¿qué es la revolución? Un concepto clave en este libro, ya que todo el mismo gira en torno de este concepto. Revolución y contrarrevolución, como se llama el libro, ¿no? Corrêa de Oliveira llama revolución a un proceso global, histórico y progresivo de destrucción del orden cristiano. No se trata simplemente de golpes de Estado o rebeliones violentas, sino de un movimiento profundo, continuo y multifacético que busca destruir un orden legítimo, el de la cristiandad medieval en este caso, y reemplazarlo por un nuevo orden secular, igualitario, sensualista y ateo. La revolución tiene dos motores espirituales: el orgullo, que rechaza toda forma de jerarquía y autoridad, y la sensualidad, que rechaza la moral y los límites divinos o naturales. Plínio Corrêa de Oliveira habla de tres grandes revoluciones. Y más adelante, varios años después, en el 92, porque este libro, algo que no dije, empezó como publicaciones en el diario Catolicismo en el 59. Y en el 92, él habla después de una cuarta revolución. En las tres revoluciones que Plinio habla en las tres primeras partes del libro, él explica que el proceso revolucionario es un proceso dividido en tres fases, pero siempre es el mismo proceso revolucionario. La primera fase que él ve es la que él llama la pseudo-reforma protestante del siglo XVI, que es la ruptura con la autoridad religiosa, nacimiento del libre examen, rechazo al papado, disolución del sacerdocio. Luego, como segunda revolución o movimiento revolucionario, él habla de la Revolución Francesa del siglo XVIII, que aquí habla de una consagración del igualitarismo político, secularismo, exaltación de la razón sobre la fe y, por último, él concibe al comunismo, especialmente desde la revolución bolchevique del 1917, en el siglo XX, como la tercera parte de esta revolución, o esta tercera revolución dentro de un mismo movimiento revolucionario que atentaría contra el orden que es representado, este orden, por la Iglesia Católica. Recordemos, bueno, este libro es casi un panfleto, podríamos decir, de lucha y de exaltación al catolicismo y a los principios de esta religión. Como les decía, el comunismo en el siglo XX, Plinio ve un igualitarismo total en el plano económico y social y supresión de la propiedad y de la familia. Y como les decía, estas no son revoluciones aisladas, sino son partes de un mismo proceso. Plinio concibe a la revolución en él habla de tres profundidades que existen en la revolución. En las tendencias, que son las pasiones desordenadas, como el orgullo y la sensualidad que les mencionaba antes. En las ideas, que son las doctrinas que justifican esas pasiones, como el relativismo o el marxismo. Y en hechos concretos, como los cambios políticos, sociales y legales que materializan esas ideas. Bien, el libro también habla de un concepto particular, que es el requinte, que en las ediciones en español han conservado esta voz portuguesa porque no existe en habla española. Es una palabra portuguesa, como les decía, que significa llevar algo a su máximo extremo o exacerbarlo al máximo grado. Y Plinio dice que cada revolución es un requinte de la anterior. Por ejemplo, el Renacimiento fue un requinte del orgullo medieval. Es decir, este orgullo que empieza a aparecer a finales de la Edad Media, se requinta y viene el Renacimiento. Luego el protestantismo es un requinte del Renacimiento.
es decir, según Plinio Correa de Oliveira, es el Renacimiento en su etapa más exacerbada, entonces deviene en protestantismo. A su vez, la Revolución Francesa fue un requinte del protestantismo, y por último, el comunismo sería un requinte de la Revolución Francesa. Así entonces la revolución se perfecciona en su maldad, digamos, se vuelve más radical, más sutil y más devastadora con cada etapa. Después hay un concepto un concepto llamativo que es el de la coagulación. Él dice que el proceso revolucionario no es continuo y sin resistencia. A veces, al avanzar, la revolución se encuentra con pequeñas resistencias culturales, religiosas o morales, que congelan su avance en ciertos aspectos. Esto es lo que el autor llama coagulación. Por ejemplo, en Inglaterra, la revolución no destruyó la monarquía, en cambio, la transformó en una figura decorativa, pero no terminó de destruirla. Esta coagulación no detiene la revolución del todo, pero sí la ralentiza o la deforma momentáneamente. Después hay otro concepto interesante en el libro, que es el del semi-contrarrevolucionario. Vendrían a ser, digamos, entre los revolucionarios radicales y los verdaderos contrarrevolucionarios, que es a los que aspira formar Plinio Correa, hay una zona gris, que serían los semi-contrarrevolucionarios. Digámoslo así, serían los tibios, los que no dan todo de sí para luchar contra la revolución. El semi-contrarrevolucionario es una persona que se opone a algunos efectos de la revolución, pero aceptan muchos de sus principios. Por ejemplo, critican al comunismo, pero no dicen nada contra el igualitarismo, que surgió, según Plinio, en la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir esto, el igualitarismo? Que no existe una norma jerárquica entre los individuos, entre las instituciones y demás. Y por ejemplo, lamentan estos semi-contrarrevolucionarios, lamentan la pérdida de ciertos valores tradicionales, pero sin embargo celebran a veces la secularización del Estado. O quizás no la celebran, pero callan, digamos, no dicen nada, no oponen resistencia. Y bueno, según Plinio Correa de Oliveira, estas personas pueden ser rescatadas para la contrarrevolución, pero mientras no se conviertan completamente, son más un freno débil que una defensa firme. Y bueno, entonces, ¿qué es la contrarrevolución? Digamos que es el movimiento que busca restaurar el orden, con mayúscula lo pone él, cristiano, destruido, ¿cierto? Tiene como metas, por ejemplo, volver a establecer la soberanía de Dios sobre las leyes, la cultura y la vida social, que ahora el Estado moderno, digamos, habría roto. Restaurar, como les decía, la jerarquía legítima en la iglesia, en la familia, en el Estado, y reinstaurar una civilización católica impregnada por la fe y el orden natural. La contrarrevolución entonces no es, digamos, un mero tradicionalismo político, sino que es, según Plinio, una transformación del alma. Solo puede triunfar si los hombres se convierten, viven en gracia y tienen amor a la verdad y a la cruz. Bien, Plinio dispone de una serie de estrategias y tácticas de la contrarrevolución. Él dice que el contrarrevolucionario debe estar preparado para actuar incluso cuando la revolución parezca muerta, es decir, que parece que existe ya el orden, que se ha restablecido el orden, aún así no hay que, digamos, bajar la guardia, sino que hay que estar preparado en todo momento. También el contrarrevolucionario debe desenmascarar las fases moderadas, como trampas. Esto del semi-contrarrevolucionario, digamos, resta más de lo que suma. Y no basta con resistir, sino que hay que reconquistar los espacios perdidos. También dice que no se puede dialogar con el error como si fuera una opinión legítima. Y lo que más o menos comentaba recién, que el enemigo más peligroso no es el comunista declarado, que digamos en los tiempos
actuales de Plinio, el revolucionario prototípico era el comunista. Entendiendo revolucionario, como vengo desarrollando, aquel que atenta contra el orden católico, ¿no es cierto? Entonces, él dice que el enemigo no es el comunista, no es, digamos, el enemigo más peligroso no es el comunista declarado. ¿Por qué? Porque él declara, digamos, se declara un enemigo, entonces es más fácil combatirlo. Sino más bien, el más peligroso es el católico liberal, liberal en el sentido, no en el sentido como se entiende actualmente en el sur de América Latina, como en Argentina, por ejemplo, que tiene más que ver con el liberal libertario en el plano de lo económico, sino liberal entendido quizás más como en el término anglosajón, que es básicamente un sinónimo a progresista. Entonces dice que el católico liberal o progresista, tibio, que negocia con la revolución desde adentro. Ese es el más peligroso de todos. Por último, el papel de la Iglesia católica. Dice él que esta institución es el centro de la contrarrevolución. Desde luego, ¿no? Porque si decimos que la revolución lo que desea es atacar los principios católicos, por supuesto que el centro de la contrarrevolución va a ser esta institución, la Iglesia Católica. Y Plinio dice que sin la gracia, sin los sacramentos, sin la doctrina revelada, no hay posibilidad de restaurar el orden. Pero a su vez Correa de Oliveira advierte que incluso dentro de la Iglesia puede haber infiltración revolucionaria, sobre todo en sectores que buscan modernizar la fe. Entonces, bueno, claramente Plinio fue una persona muy tradicionalista, muy conservadora. Entonces, estaba en contra de todo progresismo dentro de la Iglesia, por supuesto. Y bueno, como conclusión, Revolución y Contrarrevolución, esta obra de Plinio, no es simplemente un análisis político, es más bien un llamado a un combate espiritual. Actualmente está de moda el concepto de batalla cultural, ¿no es cierto? Bueno, esto más bien sería una batalla religiosa o espiritual. Espiritual sería la palabra. Y entonces un llamado al combate espiritual, a la claridad doctrinal y a la valentía cultural. En tiempos donde la revolución avanza disfrazada de derechos, inclusión o progreso, es urgente que surjan más almas verdaderamente contrarrevolucionarias, que comprendan que la batalla de nuestro tiempo no es solo por leyes o gobierno, sino por las almas y el sentido mismo del hombre. Bueno, si te gustó este video, hacémelo saber en los comentarios y decime qué otra obra te gustaría que reseñase. Algo que no dije, yo en realidad no promulgo, digamos, ninguna doctrina religiosa, simplemente lo que voy a hacer en este canal es reseñar los libros que me lleguen, que lleguen a mis manos. Este libro en concreto me llegó a mis manos porque es uno de los libros favoritos, digamos, de uno de los referentes que yo sigo. Pero voy a hablar desde todos los bandos, digamos, no está dirigido hacia un público en específico, sino que simplemente lo que voy a hacer es reseñar los libros que voy leyendo. Así que bueno, hacedme saber en los comentarios de qué otro libro te gustaría que hablase y nos vemos en el próximo video.